Vamos a comentar hoy la exclusiva en torno a la abuela de Daniel Sancho, y es que después de la entrevista con la madre, con Silvia Bronchalo, que estuvo en ese programa de viernes, que estaremos analizando poco a poco porque fue una entrevista muy larga y tiene muchos puntos, muchas aristas que quizás tenemos que comentar. Una de ellas acerca de la novia, ¿no? de la pareja de Daniel, que bueno, decían que iba a ir a esa isla. De esto hablaremos en el siguiente vídeo, creo que a las 9 de la noche, si no me equivoco. Y ahora, bueno, estaremos comentando una exclusiva que ha salido en un programa de televisión, en la cual Noela Aguirre, que es la abuela de Daniel, se ha pronunciado sobre la situación de su nieto en Tailandia. No hablo de Rodolfo Sancho, ni siquiera creo que tampoco sobre la entrevista de Silvia Bronchalo, pero sí que tuvo algunas palabras con Edwin Arrieta. De hecho, hay unos medios de comunicación que ya están colocando titulares como que la abuela de Daniel Sancho está humillando a Edwin Arrieta. Titulares tremendos, la verdad. Voy a ver qué es lo que ha dicho, la verdad, lo voy a reaccionar con todos ustedes, pero he visto lo que están colocando algunos medios de comunicación acerca de esto, diciendo que humilló al señor cirujano Edwin Arrieta. Me sorprende bastante, la verdad, todo esto, porque evidentemente es una entrevista después de muchísimo tiempo, o unos minutos que supongo que le habrán sacado a la abuela de Sancho, y ver un poco cómo está a día de hoy, si realmente puede hablar con su nieto o no, qué papel está jugando actualmente la abuela en todo esto, y si cree que su nieto podría llegar a ser inocente y que deberían sacarlo de esa prisión. No lo sé, vamos a ver qué opina al respecto de todo esto, y este programa que se ha emitido hace tan solo unas horas atrás. Varios meses que no lo vemos, y sobre todo después de que la madre de su hijo haya decidido sentarse a dar una entrevista para contar cómo lo está pasando. Yo, para contextualizarte, lo que he visto es un Rodolfo que en muchas ocasiones en el rodaje estaba cabizbajo, pensativo y más serio de lo que se encontraba el resto del equipo. Un Rodolfo que ha estado muy protegido y que un equipo que nos ha hecho prácticamente imposible conseguir las imágenes que van a ver a continuación, pero finalmente las hemos podido grabar. Por fin vemos la imagen de Rodolfo Sancho viniendo hacia el set de grabación. Va con camisas. Mira, esto también me parece una barbaridad, ¿eh? O sea, Rodolfo Sancho está trabajando y aquí lo están intentando grabar porque, bueno, Silvia Bronchalo ha hecho una entrevista con su cadena y entonces hay programas que van ahí a molestarlo, a incordiarlo. Me parece que esto está un poco de más, porque literalmente tienes ya a la portavoz, que es Carmen Balfagón, la tienes en plató. ¿Por qué necesitas ir a incordiarlo ahí? Si realmente Balfagón pues se ha puesto en contacto con Rodolfo Sánchez después de la entrevista, y las cosas que va a decir pues ya las va a decir la portavoz. O sea, no va a haber nada más que vayan a decir públicamente. Entonces no entiendo el tema de incordiar aquí después de que estén en un set de rodaje para una serie, una película creo que es. Rodolfo Sancho me parece hasta mal un poco, Celeste, pantalón chino, ves, y con un gesto serio, pero inmediatamente desde que empezamos a grabarle, ya los auxiliares de producción que van junto a él intentan taparlo con esos paraguas negros. Ahora mismo tenemos esa imagen del actor mirando precisamente hacia nosotros, y ahora ya entrando en esa vivienda donde continuará la grabación de la serie que está rodando aquí en Tenerife. Bueno, que estábamos comentando que cómo va a estar Rodolfo, sí, pues tiene que trabajar. Tirón de orejas a Rodolfo. Otro más, Saúl. Sí, y lo vas a entender, Carmen, porque al final los mismos reporteros y los mismos periodistas que están en la calle son los mismos que han hecho el documental en HBO. Entonces yo creo que hay veces que no cuesta no cuesta nada acercarte a la reportera y decir: buenas tardes, está todo bien, confío en la justicia, y volverte al set de rodaje sin ningún problema. Ese tipo de actitudes yo sinceramente no las entiendo. Yo creo que es muy difícil. ¿Me dejas decir una cosa? Antes tú decías, cada uno reacciona de una manera. Sí. Pues esta es una de las maneras de reaccionar. Sí, en un momento de la prensa, igual no es la mejor, igual va en su contra, pero es una manera
Vamos a ver, Es no una ha tirado manera la de prensa. reaccionar. En su momento lo Mira, mantuvo y hablando vivo, de ¿no? diferentes formas ante los micrófonos, Richard, buenas tardes. Buenas tardes. Nos comentabas antes que has podido localizar a la abuela de Daniel, a Noela, que ha sido como una segunda madre, porque ha sido Sí. quien la ha cuidado. ¿Cómo ha aceptado ella las preguntas? Pues con una educación y una generosidad que esta me emociona, ¿eh? Exacto, ella ha sido muy cariñosa conmigo delante y detrás de micrófonos, es decir, ella pues obviamente pues lo está pasando mal y tengo que decir, Emma, que si vemos que la última imagen que vemos de Noela es del año pasado. Del año pasado a este me costó un poquito reconocerla, tengo que decir. Eso es Hombre, símbolo de que lo tiene que estar El pasando sufrimiento mal. está pasando en Mellana. Entonces, pues ella sobre todo lo que habla, lo que Oye, pero hace más de un año, ¿no? Que salió la exclusiva de la abuela de Daniel Sancho. Me suena que fue hace más de un año ya, ¿no? habla es de cómo lo está pasando, con la confianza que tiene en el recurso y sobre todo lo que quiere a su nieto Daniel Sancho. ¿Lo vemos? ¿Sueles hablar con Daniel tú a menudo? Mucho menos de lo que quisieran. Claro. ¿Y qué te parece que su madre ahora da declaraciones? Dice que es por dinero, que para mandarle dinero a Daniel. Bueno, que haga lo que quiera, mi querido. Sí, ¿estás de acuerdo? Dice que ella a lo mejor puede, Daniel, culparla de haber roto la unidad familiar en su día. No, mi querido, no te voy a contestar nada de... Noela, ¿tienes esperanza? Bueno, acerca de eso, se ríe la abuela con el tema de la unidad familiar. Ahí hay algo que no nos falta por saber, ¿eh? Me da la sensación de que algo pasó con Silvia Bronchalo que hasta el momento nadie ha contado. Ni siquiera ella en esa entrevista. Y el distanciamiento que hay o que hubo entre Daniel y Silvia y la otra parte de la familia, ahí hay algo que nos falta por saber. Se nota mucho. Fíjate en esa risa, lo dice todo. De que Ojo, vamos a de que volver él a puede, colocarlo. Daniel, ahora declaraciones, dice que es por dinero, que para mandarle dinero a Daniel. Bueno, que haga lo que quiera, mi querido. Sí, ¿estás de acuerdo? Dice que ella a lo mejor puede, Daniel, culparla de haber roto la unidad familiar en su día. No, mi querido, no te voy a contestar nada de... Noela, ¿tienes esperanza de que el recurso funcione? La esperanza es lo último que se pierde, mi querido. A ver que Silvia, la madre, no confía en la defensa que ha tenido hasta ahora Daniel Sancho. Bueno, ¿No? allá ella, ¿qué quieres que te diga? No quiero... No sé por qué, pero bueno. Venga, chao. ¿Y Rodolfo se ha tomado bien la entrevista? ¿Qué entrevista? La de Silvia, la de su mujer. No sé, no he hablado con Rodolfo. ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien, hijo. ¿Sí? Sí. ¿Estás bien? Estoy bien. Esperanzada, ¿no? Hombre, nieto adorado, divino, el mejor nieto del mundo que tengo, que me ha dado el cielo, por suerte. ¿Tienes la esperanza de que el Más recurso... lindo, más bueno, más cariñoso. O sea, tú todo lo que dicen que he podido hacer... Ostras, fíjate en la abuela, el mejor nieto del mundo, más lindo, más cariñoso, lo que era Daniel Sancho con esta mujer, o sea, con su abuela, ¿eh? hacer y todo esto tú no lo crees, ¿no? No me lo planteo para nada. No te planteas absolutamente nada de lo que haya podido pasar con Edwin. ¿Quién es ese? Por favor. Ay, no me planteo nada. Brutal, ¿eh? Tremendo esto. Me parece brutal, la verdad. No había visto nada de esta entrevista, pero muy sincera la abuela, ¿eh? Muy, muy sincera. O sea, ella literalmente es que no quiere saber absolutamente nada. Nada, o sea, que aquí evidentemente podemos decir, bueno, esa frase de quién es ese y demás, pero yo creo que te está diciendo muchísimas cosas aquí la abuela. Sin decir nada, te está diciendo todo. O sea, literalmente. Fíjate la diferencia abismal que hay de cómo si le hicieran una entrevista en De Viernes a la abuela, las cosas que diría y cómo defendería a Daniel Sancho y lo poco que ha defendido Silvia Bronchalo a Daniel Sancho. O sea, fijaos en la diferencia, ¿eh? Me parece abismal. Evidentemente, para defender a Daniel Sancho o creer
que él no lo ha hecho o que es inocente y demás, obviamente no hay que pisar a la víctima, ¿no? No habría por qué pisarlo, ¿no? Aquí, bueno, pues dice esa frase que podemos decir que podría llegar a estar mal, pero bueno, vamos a volver a rebobinar esto, que me parece importantísimo. Cielo, por suerte. Tienes la esperanza de que el recurso... Más lindo, más bueno, más cariñoso. O sea, tú todo lo que dicen que he podido hacer y todo esto tú no lo crees, ¿no? No me lo planteo para nada. ¿No te planteas absolutamente nada de lo que haya podido pasar con Edwin? ¿Quién es ese? Por favor. Ay, no me planteo nada, solo creo en mi nieto. Pues es una forma de seguir adelante. Gracias, Noela. Gracias, Carmen Balfagón. Volvemos en unos minutitos y hablamos con Carmela Marchante. Voy con mi compañero Richard. Tiene una noticia de última hora y tiene que ver con los carnavales, ¿no, Richard? Muy buenas tardes, Emma. Claro, porque... Bueno, creo que esto es lo último que sacan acerca de esta pequeña exclusiva de la abuela, pero me parece brutal esta exclusiva. Es cierto que hablaron con Noela hace un tiempo, las cosas que fue comentando, pero aquí cuando le preguntan sobre el crimen y tal, y que diga quién es ese, lo podemos tomar de diferentes maneras. Si realmente esa frase, que de hecho el propio periodista como que se queda así como diciendo ¿por qué me dice esto, no? Creo que también puede ser como yo no sé absolutamente nada o no he querido informarme de absolutamente nada de lo que ha ocurrido en Tailandia y por qué mi nieto está ahí encarcelado. Simplemente lo único que sé es lo que era Daniel Sancho conmigo, o sea, como nieto, como persona, cuando estaba conmigo, el cariño que me daba. Y eso es lo único que esta mujer quiere recordar de él. No quiere saber absolutamente nada. O sea, y ni siquiera, por mucho que le cuenten, le digan que Daniel Sancho confesó, ella no se va a creer absolutamente nada. Esta es la sensación que da viendo un poco este pequeño fragmento de entrevista que me parece, bueno, bastante importante, la verdad. No lo había visto, me ha sorprendido bastante, la verdad. Pensé que iba a ser... otra cosa, prácticamente no querían que hablara. Vemos que había una persona cerca de ella para que no hablara con los medios y bueno, aquí sí que justo la han pillado, pero después de ver la entrevista de Silvia Bronchalo como que te da como no sé, una especie de respiro mediático acerca de los pensamientos de este caso, ¿no? Porque muchos me decíais en el día de ayer que si realmente la madre se cree esto o no se cree lo otro, pues entonces cómo hay gente que puede llegar a pensar que hay algo raro detrás del propio caso de Daniel Sancho, ¿no? Pero bueno, la madre habló de dinero, habló de parejas, habló de muchas cosas, pero sinceramente es como que da la sensación de que hay algo que falta ahí, hay algo que nunca ha querido decir Silvia Bronchalo de lo que pasó entre Daniel y Edwin y evidentemente entre Daniel y la propia Silvia para que se separase y no supiese de él durante un montón de años. La abuela dice que solo cree en él, que solo cree en Daniel Sancho. Es cierto que la anterior vez que le hicieran una entrevista, creo que fue también en Así es la vida o en Fiesta, no recuerdo ahora, pero dijo que estaban vivos, con salud, que esperando la resolución, o sea, en aquel momento, y que esperaba que fuese todo lo mejor posible, que esperase como... o que esperaba que su nieto volviese con ella rápidamente, ¿no? Ahora vamos a ver un poco más de este programa, porque estuvo aquí la letrada Balfagón. Vamos a escucharla un poco, todas las alegaciones acerca de esta entrevista y cuál es el estado actual del propio Daniel Sancho. Que esa relación además estaba aderezada con un componente económico, porque hay que recordar, y lo contamos aquí, Carmen, y yo sé que a ti eso no te gusta, pero lo contamos aquí en su momento, Daniel tenía la potestad sobre una tarjeta de crédito que usaba tarjeta de crédito a nombre de Edwin, pero que él compartía y que podía utilizar, y no solamente eso, sino que a mí me consta, y lo hemos contado en este programa, que Edwin no solamente garantizaba
el presente y el futuro de Daniel, sino también a las personas de su entorno. Hay una sala que se llama Sala Rubicon, aquí en Madrid, donde de forma habitual iban Daniel Sancho junto a Edwin Arrieta y otros amigos, y Edwin pagaba todo y sufragaba todo de forma una pregunta habitual. sobre esta Cuando venía información algún que todo el viaje, mundo ha especulado, ha hablado, se ha comentado. ¿Esto es importante para el proceso? No, pero el tipo lo pregunto desde el desconocimiento, porque a veces sí lo es, ¿no? No, Emma, pero yo creo que... Vamos a ver, lo primero, nada de lo que digas tú, Saúl, que sabes que te aprecio un montón, me puede molestar. Sabes que te aprecio mucho y ya de hace mucho tiempo. Vamos a ver, esto no es importante para el proceso penal, pero también tenéis que entender que nosotros estamos en una posición que no es la de Silvia ni la de ninguno de vosotros. Es decir, nosotros representamos un componente de ayuda, porque aquí ha habido un abogado, que es Aprichat, que es el abogado que ha tenido Daniel en Tailandia y es el que ha defendido toda la causa de Daniel, y nosotros hemos colaborado, cada uno en la medida que ha podido. Nosotros estamos en la posición de ser portavoces de Rodolfo, pero volvemos al tema del dinero. Del dinero de Edwin se ha dicho de todo. De todo. Yo tuve que demostrar, creo que estabas tú entonces en la 1, cuando yo tuve que ir con unas transferencias, o sea, unos certificados del Banco Santander para demostrar lo que se había dicho, que es que Edwin había mandado 1,5 millones de euros, ¿te acuerdas? Sí. Tuve que ir con certificados del Banco Santander diciendo que jamás se había reflejado esa posición en ninguna de las cuentas que tenía Daniel. Efectivamente, podía tener una tarjeta, no. Lo único que se ha demostrado, porque esto sí salió en el juicio, si es verdad, había un componente económico, porque puede ser una motivación cuando se comete un delito, si había alguna componente económico, lo único que se demostró, que es lo que dice Silvia, pero no es la cantidad exacta, es que Edwin le había realizado transferencias, 3 a Daniel, por un importe total de 5.600 y pico euros. Y esas transferencias se aportaron en el juicio. Además, no solamente la parte de la defensa, es que creo que el compañero Ospina también ha hablado del tema del dinero. Sí. Es decir, en el sentido de que nada de lo que se ha dicho es verdad. ¿Por qué? Porque si todo eso hubiera sido... Bueno, en realidad Ospina lo que quería decir también es que había unas presuntas transferencias, tenemos que decirlo así, porque luego no se expusieron, no se sabe por qué, en las cuales hay ciertos mensajes en donde se indica que Arrieta le habría enviado a Daniel Sancho cientos de miles de euros. Lo que pasa es que esto luego no está confirmado, son solo habladurías de personas cercanas a Edwin, de amigas, y de ahí, bueno, nos tenemos que preguntar primero por qué tenía tanto dinero, cómo era ese estilo de vida, si esto puede llegar a ser cierto, por qué se había gastado tantos miles y miles de euros para ese viaje a Tailandia, para estar solo unas horas. A mí eso es, creo que, una de las preguntas más importantes de todo este caso. O sea, me parece clave eso. O sea, ¿cómo puede ser que una persona se gaste, creo que son, me parece, si no me equivoco, que se habría gastado en vuelos hasta alrededor de unos 10.000 euros o algo así? Una auténtica barbaridad para estar solo unas horas en una isla de Koh Phangan con Daniel Sancho, que es donde se produce esa muerte. La verdad, me parece muy raro eso. Creo que es una de las cosas que jamás se han desvelado. ¿Verdad? Ya que hubiera habido un lucro por parte de Daniel, que además al momento se le ha considerado responsable de la muerte de Edwin, pues hombre, la familia hubiera pedido que ese dinero... Pero es que no hay nada de eso. Aclarado este tema. Silvia Bronchalo dijo ayer haberse sentido aislada y ninguneada en la toma de decisiones respecto a la defensa de su hijo, y recordó el momento en el que comenzó a recibir mensajes, según dijo, de su ex, de Rodolfo, que acabó poniendo en manos de la justicia. ¿Has visto el documental del caso Sancho en el que participa Rodolfo? Sí. ¿Cuánto te enteras de que se va a hacer ese documental? El día que voy a coger el avión para ir al juicio. Y ese mismo día me entero que también un equipo de HBO iban a estar rodando otros 3 capítulos más. Convertir un juzgado en un set de rodaje, estreno mundial, pues yo me revolví entera. Ese documental, Rodolfo dice, me da lástima que haya un fallecido, pero yo tengo la perspectiva de que aquí hay 2 víctimas. Aquí hay una víctima que es Edwin Arrieta, que es la persona que ya no está aquí. Lo demás somos daños colaterales. Una de las frases de Rodolfo en ese documental es que la vida le ha estado preparando para llegar a este momento de Tailandia. Me parece ridículo.
Es que ni siquiera entiendo qué es lo que quiere decir realmente ahí. El diario El Periódico acaba de publicar que la madre de Daniel Sancho, Silvia Bronchalo, denuncia a Rodolfo Sancho y ha acusado a su expareja de enviarle mensajes insultándole y vejándole. Yo he sentido desprecio, o me he sentido despreciada e insultada. Al principio parecía que iba a haber un acercamiento, que íbamos de la mano, pero yo he sentido que a mí no se me ha tomado en cuenta en ningún momento a la hora de tomar una decisión o de elegir un equipo jurídico, tanto aquí en España como en Tailandia. Y creo que mi opinión... A ver, yo creo sinceramente que esto lo pudo haber sentido Silvia, lo entiendo perfectamente. Una cosa es esto que está diciendo, otra cosa muy diferente es la denuncia que ella interpuso. Y aparte por lo cual lo interpuso, o sea, por Biogen, ojo, creo sinceramente que hay una diferencia muy clara. Mi valoración puede ser importante. Habíamos acordado que se contrataba el despacho de Fernando Oca, que él es un empresario español que no es abogado, y se contrató a Nan. Pero cuando yo llego allí a Tailandia y ya me reúno con Fernando Oca, ahí ya empiezo a ver que la comunicación no va a ser para los dos, que la comunicación solo va a ser para Rodolfo. ¿Te ha dolido que te dejaran al margen de la defensa de tu hijo? Sí, por supuesto. No me he enterado de nada, de lo que se estaba haciendo ni de lo que estaban proponiendo. Me ha dolido porque pienso que se han cometido errores. Que se podían haber hecho las cosas de forma diferente. Otra estrategia creo que hubiera sido mejor para todos. Por alusiones. Bueno, es que la estrategia de Silvia Bronchalo literalmente era la misma que habría tenido Kun Annan. Y literalmente la condena hubiese sido la misma. O sea, podemos decir, es que muchísimo mejor que hubiese cogido la madre la defensa, hubiese contratado a este abogado, hubiesen seguido con Kun Annan. Literalmente la condena hubiese sido la misma. Es que vamos a ser claros. O sea. Por alusiones, y además te agradezco que me des la palabra, porque yo creo que ya hay que acabar con el tema de los insultos. Aquella denuncia en tal mal momento, pocos días antes del juicio, acusando a Rodolfo de violencia de género, ¿os acordáis? Sí. Tuvimos muchas ocasiones de hablar de eso. Vamos a ver, que ella se ha sentido insultada. Bueno, yo no voy a hablar jamás del sentimiento de una persona, porque el sentimiento de una persona es suyo y cada uno percibe las cosas según las percibe esa persona. Pero lo cierto es que al día de hoy Rodolfo tiene abierto ese procedimiento de ser una persona violenta, que además en violencia de género, con lo que eso significa hoy en día, esa lacra tan fea, tiene abierta la causa solamente por llamarla a Silvia Bronchalo bipolar. En todo, o sea, toda la violencia de género, todo ese sentimiento... Perdona, Carmen... No, bueno, perdonar, por eso se va a juzgar. Claro, porque, vamos a ver, perdona, por eso se va a juzgar. La palabra exacta es... creo que eres bipolar y tiene tratamiento. ¿Pero os acordáis los insultos? Sí, perfectamente. Eres del pueblo llano. O sea, poniendo además a Rodolfo como que él, abundando en esa idea que alguien puede tener, desde luego quien no le conozca, de que es una persona que está por encima de los demás, eres del pueblo llano, no eres una inculta. De eso no hay nada, no demostró nada. Entonces yo agradecería que cuando nos refiramos al proceso penal... O sea que en cuanto a lo de pirada, lo del pueblo llano y todos esos mensajes eran falsos entonces, o sea, ¿quién se inventó eso? Y yo no sé, siempre me dio la sensación que había algo detrás de esta denuncia, algo un poco más allá, incluso como para desestabilizar o algo así. No lo sé, no tengo ni idea, pero en algún momento me dio esa sensación también, muy rara la denuncia, y aparte por Biogen, o sea, pero lo de esa frase de bipolar y demás, o sea, cada vez que personas tengamos una discusión ya se va a ir a denunciar, y aparte en el momento en el que estaban los dos, o sea, me parece una completa locura. El que ha quedado en esa falta, evidentemente, que yo no la justifico, pero es que como eran tantos los insultos, tantas las acusaciones esa violencia de género se ha quedado en algo que no tenía que haber dicho, pero que eso lo va a mirar un juez
Carmen, pero la trascendencia de esa denuncia que pone Silvia Bronchalo en ese momento tan inadecuado, como creo que tú has dicho, va mucho más allá, porque no solo tensa hasta el extremo las relaciones con Rodolfo, sino con su propio hijo, con Daniel. Sí. Rodolfo, y esto lo comentamos en su momento, estuvo intentando evitar a toda costa que su hijo se enterara de que su madre había puesto esa denuncia. ¿Por qué? Porque creía, entre otras cosas, que esto podía desestabilizarle de cara al juicio. ¿Cómo se entera? Pues mira, cómo se entera es algo que yo creo que a día de hoy, por lo menos yo no lo sé, no sé si tú lo sabes. En la cárcel había más presos y familias que tenían acceso a medios de comunicación, o por la vía de la madre. Yo eso no lo puedo saber cómo se entera. El caso es que se entera. El caso es que se entera. Y al enterarse, eso provoca... Y eso enlaza con unas de las declaraciones que deja un poco así suspendidas en el aire ayer Silvia Bronchalo, cuando dice que cuando se inicia el juicio, ella recibe una llamada del equipo legal de su hijo y que le recomiendan no asistir a ese juicio. Eso no es verdad. A mí, según me dicen... a mí me gustaría... No, es que eso a mí, según me dicen en su momento... a lo que ella ha comentado de la estrategia que no comparte y además hay cosas que ayer se dijeron... Pero a mí, según me dicen en su momento, y esto lo sabrás tú, que es el propio hijo quien... le sienta tan mal al enterarse del tema de la denuncia que pide no tener en un momento dado contacto con su madre. Yo te digo que si nos consideramos, insisto, que aquí el mérito, bueno, vamos, lo tiene Apritxat. Apritxat no habla inglés, o sea, no puedo entender que Silvia entienda el tailandés, a lo mejor, oye, en estos... Pero Apritxat no la llama. Se lo habrán traducido. No, pero Apritxat no la llama. Ni ninguno de nosotros la llama. ¿Cómo vamos a decirle nosotros que no vaya al juicio? ¿Quiénes somos nosotros para impedir a Silvia? ¿Pero Daniel le dice a su madre no vengas? Sí, yo no lo sé. Yo no lo sé. Claro, a mí la sensación que me dio también fue eso. O sea, que fue Daniel Sancho el que le dijo a su madre que no fuese al juicio por lo que había pasado y porque él se enteró de la denuncia. O sea, no sé si fue su padre quien se lo dijo, suponemos que sí. Y se enteró de la denuncia y ahí pues suponemos que se cabreó, tuvieron algún tipo de discusión con la madre y justo en esos instantes en los cuales era el juicio y desestabilizó un poco todo. No, vamos a ver, Saúl, yo no lo sé, lo que es cierto, o sea, es que nosotros, si eso lo dijo ella, yo tengo que desmentirlo. Yo creo recordar, Carmen, que lo que dijo es que desde la embajada y no sé qué otra instancia le habían recomendado que no asistiera. No creo que os aludiera a vosotros como bueno, es que nosotros no. Como bueno, pero es que habéis hablado del equipo jurídico. Sí, yo lo he dicho y ahora no recuerdo las palabras. Creo que dijo que alguien... No, sí, ella dijo, alguien me dijo que como había el equipo jurídico ha hablado de la estrategia. Exactamente. Ahora, volvemos al tema del equipo jurídico. Vamos a ver, yo ya lo dije la semana pasada y os agradezco que me deis esta oportunidad. Si somos malos, buenos, peores, regulares, nefastos, lo ha elegido Daniel. Es que volvemos a... ¿Ella se ha quedado al margen? Evidentemente. ¿Por qué se ha quedado al margen? Porque Daniel lo decidió así. Claro, es que esto es mayor de edad. No tenía relación con la madre, que es que cabe recordar que Daniel Sancho... Pero la tiene, Saúl, la tiene y además le está también... Pero, Marisa, perdona. Sí, pero llevaba un montón de años sin tener relación con él. Entonces llega este momento en quién va a confiar más, no a la hora de llevar su defensa. Con su padre, que él ya lo eligió en su momento por delante de la madre, que esto, bueno, es cosas de la vida. Yo no sé qué pasó en la relación familiar entre ellos, no tengo ni idea, ni nadie lo sabe, ¿no? Pero bueno, por una cosa o por otra, pues Daniel Sancho eligió quedarse con sus abuelos y con su padre, y a su madre pues la dejó un poco al margen ya en su momento. Pues para la defensa en Tailandia, pues estaba claro que iba a ser lo mismo. O sea, esta necesidad de Silvia Bronchalo de estar presente en un procedimiento cuando llevaba 3 años sin ningún tipo de contacto con su hijo, 5 años sin ningún tipo de contacto, que no sabía absolutamente nada, chica, pues igual no puedes estar tan presente como tú quieres, porque tu hijo lo ha decidido así. Pero ahora ha cambiado y ahora tiene relación y menos mal, sobre todo por su hijo y ella como madre. Pero es más, lo que no se puede es, en este caso, no se hablaba con la madre. Arremeter contra una persona, vamos, y hablo en nombre de Rodolfo, diciendo, no, que me han dado... Es que no ha sido una decisión de Rodolfo. Claro. Es que Rodolfo, cualquier decisión que ha tomado en todos, y me consta,
porque además no solamente tenemos las decisiones, sino que las tenemos documentadas. Cualquier decisión que se ha tomado sobre el procedimiento de Daniel han sido decisiones de Daniel Sancho, no de Rodolfo Sancho. Yo me pregunto, vamos a avanzar un poco en el Sí, vamos a avanzar, perdona, con otro momento de la entrevista y retomo contigo, Mónica, donde cuenta esa primera vez que ve a su hijo y esa visita a la prisión. Claro, un momento devastador. De la última vez que le vi a verle detrás de un cristal en una prisión en Tailandia, pues la impresión es descomunal. Él me recibió bien, a pesar de que muchas veces se ha dicho que me echó de prisión. Cuando vio una cara amiga o familiar, aunque hubiéramos tenido en el pasado, lleváramos mucho tiempo sin vernos, pues hombre, claro que le vino bien, claro que se alegró de verme. Estaba afectado, muy afectado, sí. No encajaba la situación, muy nervioso. Le costaba focalizar la atención en la conversación. Cuando escuchas la sentencia, que te la traducen, me imagino, como... Sí, bueno, ya solo por las caras que ponía todo el mundo ya se sabía. Hombre, para mí fue un alivio que fuera cadena perpetua y no pena de muerte. A mí lo que más me dolió, la cara de Daniel cuando escuchó eso, y él no entendía nada. Él se volvió a su equipo jurídico buscando respuestas de por qué era esa sentencia, porque estaba convencido de que su sentencia iba a ser o absolutoria o una condena menor. Un mínimo de 2 a 4 años allí y después volver a España. ¿Hay alguien que le hace creer que va a poder salir del juicio absuelto? El equipo jurídico buscaba respuestas en su padre, en Alice, en el abogado, pero nadie le dio ninguna respuesta. En ese momento únicamente el juez nos permitió abrazarle. Además, el engrilletado tampoco te puede... ¿Solo lo abrazas tú? Solo le abracé yo. Pero él necesitaba ese abrazo, sí. Es que aquí os señala directamente al equipo. Ya, pero me hubiera gustado jurídico. que hubiera dicho, no, es que Daniel dijo que el equipo jurídico le había convencido que iba a ser absuelto. Es que eso no es verdad. Daniel sabía, porque además se ha dicho y se ha comentado también en muchos programas, que Daniel llevó su defensa, que hacía las preguntas. Yo lo he dicho, Daniel se sabía el sumario perfectamente. Daniel sabe, y lo sabe, que jamás iba a ir a una solución. ¿Por qué? Porque lo que intentábamos demostrar, que era la verdad de Daniel, por eso todavía sigue Daniel allí, esperando que su sentencia se haga firme a través de un recurso, que si no ya estaríamos pensando el año que viene para traernos a España, y él ha decidido seguir allí. Sabía que íbamos a un homicidio imprudente. Nadie le dijo a Daniel que iba a salir absuelto. Nadie. Entonces, cuidado, ella lo dice, me hubiera encantado que hubiera dicho, vamos a ver, ¿por qué lo digo? Porque es que hay que decir la verdad. Si eso se lo hubiera dicho a su hijo, mamá, es que voy a salir absuelto, es que me lo han dicho. Otra cosa, nosotros no estuvimos en el momento. A mí también aquí pienso que por las cosas que hablaba Marcos García Montes, que ahora está un poco escondido, ¿no? Después de todo este apogeo mediático y los palos que le dieron últimamente y algunas cosas que comentó, yo no sé muy bien qué pasó con él, pero hubo algunas cosas raras ahí, ¿no? Con García Montes, y creo que fue un poco por él, ¿no? Lo que nosotros vemos desde fuera en televisión, las cosas que él decía, creo que hablaba de, sí, homicidio imprudente habló, pero en algún momento también hablaba de absolución y en 4 años ya estaba en España. Y bueno, daba así algunas declaraciones de ese estilo, y no sé si la madre va un poco por ahí los tiros, ¿no? La sentencia. Ya dice en un momento que estábamos allí o que volvió a la cabeza a su equipo jurídico. Claro, bueno, nosotros, su padre. Volvió a la cabeza a su padre y miraría de frente a su abogado que estaba delante de él, porque a nosotros nos prohibieron la entrada a oír la sentencia, hasta eso nos prohibieron.
Claro. Estando acreditados como estábamos, cada uno con nuestra titulación y reconocidos que estamos. Bueno, igual en como ese momento no se representación refiere a vosotros, sino a su padre y a la abogada. pero es que el abogado estaba delante también. Pero perdóname, Emma, es que tal y como se explica, parece, como le habéis dicho esto... No, sí, lo hemos entendido así. Pero hay otro momento que cuenta y que vemos además en imágenes cuando Daniel Sancho se disculpa una y otra vez. Pide perdón. Bueno, por haber cometido el asesinato en Tailandia. No, perdona, Esto Emma, llama la atención. pero Lo vemos sí, y me lo cuentas. Venga. Bueno, el tema del perdón, importante. Esto literalmente son las primeras palabras de Daniel Sancho. Nos acordamos todos de esto. I'm sorry this happened in Thailand. Sorry in Thailand. Sorry for Thailand. Very sorry to make this to your country. I've always loved Thailand. I'm so sorry this happens in Thailand. I'm so sorry. ¿Y qué se va a referir? Esto, estas palabras que lo están sacando como si fuese una exclusiva, lo hemos visto muchísimas veces, evidentemente, pero ¿no os da también como esa percepción de le dijeron que solo podía decir esto? O sea, ¿no os da esa percepción de vas a tener a la prensa aquí, a los medios tailandeses, y solo puedes decir una cosa, ¿no? Y es esto, lo de que amo Tailandia y demás. Claro, lo que dice es lo que ha pasado en Tailandia. Eso es. Vamos a ver. Que es lo mismo, ¿eh? Casi. Bueno, no es igual, Emma. Y me encantaría de verdad que la gente supiera la verdad de este caso, porque se ha escrito tanto, se ha hablado tanto, se ha hecho gente con tanto dinero a costa de Daniel Sancho, que me encantaría que la gente conociera el sumario. Explícanos esto porque es que es importante. Es que me encantaría que conocieran el sumario. Es que, vamos a ver, hay gente que ya desde el minuto 1, y yo me acuerdo, y lo puedo decir, porque antes inclusive de formar parte o de que Rodolfo nos pida la colaboración, ya se decía, un asesino confeso. O sea, no teníamos nada más que unas declaraciones que ahí están y que son motivo del recurso que hemos presentado, porque es la palabra de Tailandia contra la de Daniel. Pero vamos a ver. Porque no se graba. Porque no se graba. Carmen, quiero que lo expliques bien, y es que vuelvo a leer lo que está ahí traducido y dice, por haberlo hecho en este país. Es que lo dice así. Siento mucho lo que ha sucedido, siento mucho por haberlo hecho en este país. Llaman la atención sus palabras. Yo no sé si la traducción está bien, no sé si la intención o la idea. ¿Por qué no podemos pensar que él se está refiriendo a haber descuartizado a un hombre en Tailandia? Hombre, porque lo hubiera dicho. Lo hubiera dicho. ¿Tú te crees? En aquel momento hubiera dicho que pero tú te crees hay que recordar es que lo estoy leyendo. Lo siento por Tailandia, pero lo siento por Tailandia. Pero Carmen, rectifícame si me equivoco. Lo que parece ser, y por lo que estáis luchando también, es porque hay un momento que la policía de Tailandia le dice, si tú colaboras con nosotros, si tú pides perdón, si tú estás favoreciendo el procedimiento, te vas a ir de aquí. Entonces, de alguna manera, él, ¿por qué confiesa, entre comillas, o por qué pide perdón en ese momento? Seguramente ha inducido. ¿Y por qué habla con una compañera de esta cadena también diciendo me están tratando fenomenal, me han llevado a cenar al mejor restaurante? ¿En qué cabeza cabe que tú lleves a un detenido a cenar? Pero bueno, dicho, pero vamos a ver, Saúl, esto está suyo dice. ¿Qué decimos cuando decimos los repelentes de los abogados? Con todos mis respetos a mis compañeros. Suyo está pendiente de un recurso. Ahí nosotros hemos explicado todo lo que hemos entendido que no ha funcionado. Hay gente que ya no nos da ni la garantía del recurso. Ya la han condenado, ya da lo mismo. Sí, pero fíjate que a mí es que me parece que Daniel era, y además lo dice la propia Silvia ayer en la entrevista, que reconoce que su hijo a día de hoy, 3 años después, no es consciente de la trascendencia de lo que ha hecho. A mí me da la sensación de que Daniel en aquel momento pues estaba por uvas. O sea, vamos a ver, ¿tú qué crees? ¿Que vas a salir indemne de un crimen y de haber descuartizado a una persona? Es que eso no entra en la cabeza de nadie. Y luego lo hemos visto a lo largo de toda la vida del matrimonio. Hay una decantación de parte de Daniel hacia el padre, donde a la madre, y se puede entender el pasado, está siempre de lado, no se la consulta nada, que es lo que al final está subyaciendo debajo de todo esto. Pero vamos a ver, Mónica, insisto, estamos ante una persona mayor de edad,
que no tiene una declaración de incapacidad, que llevaba tiempo sin hablar, que me da igual, eso, y cuidado, y yo respeto a Silvia por encima de cualquier cosa, porque es la madre de Daniel, y es su madre, pero si el hijo nos dice que no quiere que ella sea partícipe de toda esta historia, ¿tú qué haces? Pues, hombre, pues yo no sé lo que... Bueno, pues clarísimo lo deja por aquí Balfagón en torno al tema de la defensa jurídica, cómo se planteó, lo que quería Daniel Sancho, pero bueno, nos quedan, creo que siempre muchas dudas, ¿no? En torno al caso de Daniel Sancho. He visto a muchísima gente que me habéis puesto cientos y cientos de comentarios en los últimos 2-3 vídeos que hemos hecho sobre este tema. Me parece tremendo porque, bueno, 3 años después, ¿no? Prácticamente que haya ocurrido este crimen y que llevemos comentando el caso Sancho, que aún haya un montón de gente preguntándose cosas, ¿no? Y con ciertas pruebas, ciertos temas que la policía tailandesa quería atribuir a Daniel Sancho, que aún a día de hoy no cuadran de ninguna de las maneras en ese sumario y en esos informes que ellos trasladaron, ¿no? Que luego, evidentemente, hay cosas que estaban en el sumario que vimos que no son ciertas, pruebas de ADN raras. Esto ya lo sacaban al inicio, esa primera confesión de Daniel Sancho no grabada, las otras sí. ¿Por qué? El tema de la mochila, bueno, podríamos enumerar un millón de cosas que hasta el momento de hoy, la verdad, suenan bastante raras, y que creo que, por ejemplo, una persona que quiere llevar la defensa de su hijo, como es Silvia Bronchalo, en otras cosas no puedo decirle nada, porque evidentemente es la madre y evidentemente lo ha pasado tremendamente mal. De eso no tengo ni una sola duda de eso, ni un atisbo de duda, pero sí que hay en otras cosas podemos decir, bueno, es que quizás tiene que enumerar este tipo de cosas. No hablo nada de esas presuntas irregularidades, de absolutamente nada de eso, ¿no? Entonces, sí es algo que el propio Daniel Sancho les ha dicho a ellos y le ha enumerado a la madre, porque ella ni siquiera en la entrevista comenta de esto, ¿no? Que bueno, puede ser que lo haya hecho y no hayan colocado en las partes de la entrevista. Esto también puede ser, ojo. Pero bueno, el tema de la abuela hoy creo que exclusiva, muy importante. No sé vosotros qué pensáis de esto. Lo hemos visto antes, pero creo que, bueno, también ahora al final de este directo quiero colocaroslo completo, la entrevista que le han hecho a la abuela de Daniel Sancho y también la que le habían hecho antes. ¿Sueles hablar con Daniel tú a menudo? Mucho menos de lo que quisieran. Claro. ¿Y qué te parece que su madre ahora de declaraciones dice que es por dinero, que para mandarle dinero a Daniel? Bueno, que haga lo que quiera, mi querido. Sí, ¿estás de acuerdo? Dice que ella a lo mejor puede, Daniel, culparla de haber roto a la unidad familiar en su día. No, mi querido, no te voy a contestar nada de eso. Noela, ¿tienes esperanza de que el recurso funcione? La esperanza es lo último que se pierde, mi querido. A ver que Silvia, la madre, no confía en la defensa que ha tenido hasta ahora Daniel Sancho. Bueno, ¿no? Allá ella, ¿qué quieres que te diga? No quiero, no sé por qué, pero bueno. Venga, chao. ¿Y Rodolfo se ha tomado bien la entrevista? ¿Qué entrevista? La de Silvia, la de su mujer. No sé, no he hablado con Rodolfo. ¿Tú cómo estás? Yo estoy bien, hijo. ¿Sí? ¿Estás bien? Estoy bien. Esperanzada, ¿no? Hombre, nieto adorado, divino, el mejor nieto del mundo que tengo, que me ha dado el cielo, por suerte. ¿Tienes la esperanza de que el recurso... Más lindo, más bueno, más cariñoso. O sea, tú todo lo que dicen que he podido hacer y todo esto tú no lo crees, ¿no? No me lo planteo para nada. ¿No te planteas absolutamente nada de lo que haya podido pasar con Edwin? ¿Quién es ese? Por favor. Ay, no me planteo nada, solo creo en mi nieto. Lo hemos dicho que tenemos las primeras reacciones de otra abuela, la abuela de Daniel Sancho, ha hablado por primera vez desde que estallara todo. Esto es lo que nos ha dicho. ¿Cómo estoy? Bueno, estoy bastante bien, estoy muy triste porque no veo a mi nieto que vive conmigo y esperando que vuelva, nada más. ¿Tiene usted pensado ir a visitarle cuando pueda? Sí, en cuanto pueda.
¿La ve bien? ¿Ha podido hablar con él por videollamada o no? Porque se le No, que había hablado, no he hablado con él. Y espero hacerlo en algún momento. ¿Espera verlo pronto? Espero que sí, mis queridos. ¿Confía en la justicia? Por supuesto, confío en la justicia, confío en la verdad de mi nieto. Noela, muchísimas gracias de verdad y que vaya lo mejor que pueda todo. Desde hace un tiempo hay muchas personas que han comentado lo que les parece el caso Daniel Sancho. Hoy vamos a comentar una de ellas, una persona que parece que ha seguido el caso desde hace un tiempo. Esto es un poco también lo que opina de esta relación que tendría Daniel Sancho y Edwin Arrieta y las claves de lo que pudo pasar desde un primer momento. Todo empezó cuando Edwin Arrieta contactó a Daniel Sancho ofreciéndole una oportunidad de inversión en un negocio de restauración. Algo que sabemos que era muy atractivo para Daniel Sancho, que tenía aspiraciones como chef y que incluso tenía varios diplomas sobre esto. Edwin le aseguró que tenía inversores poderosos en Colombia y esto creó una dinámica donde Daniel Sancho empezó a depender más de él tanto por el dinero como por las promesas de un futuro exitoso. Con el tiempo esta relación se volvió desigual, con Edwin tomando más control y quizás ejerciendo presión, tanto económica como emocionalmente. Edwin había mencionado que vivía un amor imposible con Daniel, lo que significa que sus expectativas no eran correspondidas. Este desajuste emocional acababa generando una relación tóxica, marcada por la manipulación, la dependencia económica y la presión emocional. Edwin no solo controlaba la situación por su obsesión, sino también por el impacto económico que sus promesas de inversión podrían tener en la dinámica. Esto podría ser la relación tormentosa aquella que mencionaba Marcos García Montes, el abogado de Daniel Sancho, en el capítulo número 3 de HBO Max. Aunque obviamente seguimos sin saber por qué decidieron verse en Tailandia. Lo que no está nada claro, además de por qué quedaron en Tailandia, son muchas otras cosas. La policía dice que Daniel y Edwin tenían una relación sentimental y sexual, pero existen versiones contradictorias y parece que nadie aclara qué tipo de relación tenían. Todo el mundo, desde las dos familias hasta la defensa, la fiscalía, evitan entrar en el contexto de la relación entre Daniel Sancho y Edwin Arrieta, y esto es muy llamativo. Así de llamativo también lo es que Rodolfo no quiera decir ni una sola palabra sobre ello. En el documental así lo expresa. La historia del dinero. Bueno, Edwin dicen que vio grandes sumas de dinero para, entre otros, invertir en restaurantes en España. Parece que los abogados de Daniel Sancho o el entorno de Daniel no han encontrado ese dinero por el momento, cosa que parece bastante extraña. Nos preguntamos todos, ¿dónde está el dinero? Pero parece que no se ha dado ninguna explicación del origen o del destino final de ese dinero. Algunas fuentes de Joaquín Campos hablan de 1,3 millones de euros, otros hablan de 400.000, de 200.000. Los mensajes entre la hermana y las amigas que proporcionó Ospina al juez en Tailandia, se hablaba de cantidades superiores a los 200.000 euros y, por supuesto, ahora Campos, obviamente, está sacando aquí nombres de políticos que eran amigos de Edwin Arrieta, como Fabio Amin o Zulema Jatín, algunas otras amigas que aparecieron hablando, que eran poderosos, entre comillas, en Colombia, o de buena familia, y tampoco los socios del Boogie, que parecen claves también en este tema para despejar todas las dudas existentes que habría entre los supuestos negocios que quería montar Edwin Arrieta en España con Daniel Sancho y que eran socios. Nos acordamos de aquella foto, una story en la que Edwin salía con los socios o sus socios en España diciendo que faltaba Daniel Sancho. Casualmente en algún momento aparecía Juan Gonzalo Ospina, que pertenece a una de las dinastías políticas más influyentes de Colombia para defender a la familia Arrieta. Edwin quizás quería mudarse a España, esto es lo que dicen el entorno de Edwin, no solo por temas personales, sino también para poder mover dinero entre Colombia y España, a lo mejor, según las fuentes de Joaquín Campos, ya fuera suyo o viendo este tipo de conexiones. Esto, junto a la presión que le metía a Daniel Sancho para formalizar esa pareja, de hecho, hacía pensar que podía ver en Daniel una oportunidad para conseguir la residencia en España, lo que le vendría bien tanto para establecerse como, si fuese el caso, para mover dinero sin levantar ni alguna sospecha.
Daniel pudo sentirse manipulado en ese ámbito. A la policía se le acumulaban muchas irregularidades, lo sabemos en el caso, son bastante claras. Manipularon pruebas como el cuchillo con ADN que aparece en otra habitación. Alteraron documentos de las declaraciones de Daniel Sancho. El coronel Paisán ha admitido que en la primera declaración no confesó el asesinato premeditado, aunque el relato mediático diga que Daniel cambió de versión después de los interrogatorios. También le prometieron que lo enviarían rápido a España si cooperaba. Y es que, sinceramente, hay demasiadas irregularidades de la policía tailandesa, encabezada por el segundo, el señor Big Joke, que si atendemos a todas sus exclusivas o a todas sus entrevistas, es evidente que hay cosas muy raras y que obviamente ahora el coronel Paisán no quiere meterse en ese tipo de embolado en el que se había metido Big Joke, y que parece que la policía tailandesa fue corriendo a buscar un cuchillo después de aquella rueda de prensa del señor Big Joke. Según Rodolfo, hay una clara contradicción entre lo ocurrido en el juicio y la sentencia. Mientras que en la percepción el juicio parecía más favorable a la defensa, la sentencia es de cadena perpetua, conmutada, porque en este caso era la pena de muerte, basándose únicamente en la investigación policial sin tener en cuenta las pruebas o argumentos de la defensa ni las conclusiones de los forenses. Y así estamos a día de hoy con el caso Daniel Sancho. Muchos temas que no sabemos, muchos presuntos o supuestamente, y así vamos a estar seguramente mucho tiempo más. Ahora es evidente que hay muchos artículos, las fuentes de Joaquín Campos, que hablan de ciertas personas que querían invertir con Edwin Arrieta en un restaurante en España. Obviamente aquí nos preguntamos qué pensaba o qué cosas le dijeron a Arrieta para todo esto, si llega a ser verdad de alguna manera, si querían a lo mejor aprovechar la fama de los Sancho y ellos sabían que era esta familia, si a lo mejor Edwin les había engañado. Evidentemente hay muchas posibilidades aquí, si esto fuera cierto, lo que se está diciendo en estos medios de comunicación. Lo de mover dinero fuera de Colombia, que es algo que se suele hacer, aunque sinceramente me parece que toda esta trama y todo esto que se está generando a raíz de Joaquín Campos y las fuentes que él dice que le acreditan, que hay ciertas operaciones turbias en este tipo de perfiles y que hay un trasfondo de movimientos de dineros no muy claros y que Edwin supuestamente estaba involucrado en todo esto y que por la contra Daniel Sancho estaba también involucrado de cierta manera, pues me parece sinceramente que muy poco se va a saber de esto y que Joaquín Campos debería tener bastante cuidado si realmente él cree en esto y cree que sería cierto. Pero bueno, esta es alguna de las opiniones de algunas personas que comentan, por supuesto, en nuestro chat de Telegram, en nuestros canales de YouTube, así que como siempre aquí abajo os dejo las redes sociales y por supuesto el Telegram, que a veces pues comentamos cosas interesantes, podemos llegar a decir. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Vamos a comentar hoy por aquí también programa juntos en el cual hablaba un poco de regalos a Daniel Sancho por parte de su abuela. Bueno, sinceramente da bastante pena escuchar este tipo de cosas, no tan solo por Daniel Sancho, sino por su familia, ¿no? Y lo que actualmente está pasando y lo que ha pasado, ¿no? Desde que se conoce esa sentencia, que se sabe que va a estar en esa cárcel tailandesa y ahora todo lo que se ha sabido después del programa de HBO Max. Vamos a verlo, qué nos cuentan por aquí en este programa y ahora lo comentamos todo. Con el programa que están haciendo, que es espectacular, como nos gusta a todos los madrileños. Bueno, vamos a seguir avanzando porque vamos a hablar del caso de Daniel Sancho. Porque Daniel, ahí en Tailandia, continúa adaptándose a esa cárcel de Suratani en la que, recuerden, comparte celda con otros 14 presos. Y hoy hemos conocido que su abuela, Noela, que aunque de momento no ha podido visitarle en persona allí en prisión, pero sí le ha querido hacer llegar varios regalos a su nieto. Mira, María. Es verdad que le preguntaban a Carmen Balfagón si había habido algún tipo de llamada entre su abuela y Daniel. A ver, yo creo que sí.
O sea, no lo sé, la verdad, no tengo ni idea sobre esto, no tengo absolutamente ni idea, pero espero que sí, espero que haya conseguido hablar con ella, ¿no? Y ya decía su padre de, bueno, ahora vamos a ver cómo es la comunicación, cómo es las llamadas, las videollamadas, etcétera. Supongo que en todo este mes la abuela habría conseguido hablar con él. No lo sé, pero supongo que sí. Es la mujer de su vida y la que trata de hacerle la vida un poco más fácil entre rejas, porque aunque no puede viajar hasta Tailandia para verlo por su avanzada edad, la abuela de Daniel Sancho le ha hecho llegar varios libros en inglés y en castellano. Y es que la lectura parece ser el mayor refugio del chef en la cárcel y también su fuente de aprendizaje para conocer el idioma que hablan la mayor parte. Oye, aún así Noela Aguirre tampoco es tan mayor, ¿no? Dice que tenía unos 70 años. Creo que sí, ¿no? No sé, no era tan mayor, ¿no? De los reclusos, clave para su adaptación. Además de la lectura, el hijo de Rodolfo Sancho también está dedicando gran parte de su tiempo a escribir un libro donde cuenta en primera persona su propia historia. True Crime es el título que ha elegido para esta obra, la cual ya estaría avanzada en unas 80 páginas. Sancho también ha... True Crime. O sea, pero ¿por qué saben eso? ¿Por qué los periodistas saben cuál va a ser el nombre del libro de Daniel Sancho? True Crime. Pero bueno, o sea, me parece un poco que... A ver, que hay cosas que no tienen mucho sentido. Es como, no, se va a llamar así. Se va a llamar True Crime. ¿Qué dice? ¿Qué dice Ducalle? Ha encontrado en la meditación y el Muay Thai, el popular boxeo tailandés, una manera de desconectar de la realidad tan dura que le rodea. Incluso ya tiene un amigo en el interior de la prisión, el único extranjero con el que comparte habitáculo, un austriaco con el que puede hablar en inglés. Oye, Carmen Malfagón ayer desmintió todo esto. Lo del libro ni se acordó, pero vamos, que como van a saber los periodistas qué nombre le va a poner al libro Daniel Sancho, ¿sabes lo que te quiere decir? Pero bueno, sí lo desmintió Carmen, ¿no? Toda esta parte de lo del amigo austriaco y todo esto, ¿no? Que ayer me lo decíais, no sé si por el chat o algo así, y yo dije... No, es que no es clickbait lo que estoy diciendo, o sea, lo ha dicho Carmen. Un respiro dentro de su nueva vida. Bueno, durante toda la etapa de Daniel Sancho en su adolescencia siempre eran sanadoras las llamadas de su abuela, también vivía con ella y ahora en este caso lo único que le queda para acogerse... Con ella vivió hasta que se marchó a Tailandia. Sí, pero ahora solo le quedan los regalitos que le hace, esos libros que le han hecho llegar. La abuela que siempre la ha cuidado y que de verdad ha sido como su madre, eso está claro. El tema de los libros tiene el porqué. ¿Por qué? Porque en la prisión de Suratani el inglés se habla un poquito, pero se habla algo. Por eso también han elegido esta prisión. Y entonces el perfeccionamiento del inglés es muy importante para Daniel. Entonces los libros en inglés van precisamente para que Daniel lea y sepa el inglés perfectamente. Eso es lo que trata la abuela con eso. Bueno, habla inglés con el austriaco, ¿no? Con el que comparte celda y poco más, porque allí ya de inglés... Bueno, pero en inglés un poquito no. En inglés Suratani tiene algunos presos internacionales. Y se habla un poquito. En la lección de esta prisión por eso digo que es precisamente porque algo se hablaba de inglés. Porque, claro, evidentemente tú vas a una prisión de las duras y el inglés little, ¿sabes? Entonces, que hay ahí es caña de eso, y eso es importante para él. Y lo que decíais, el tema de él en la prisión lo que hace fundamentalmente es meditación y efectivamente ejercicio, es lo que hace. Lo que tiene por entretenimiento, Ana, ¿no? Para que el tiempo se le pase un poquito más rápido. Sí. ¿Qué libros le ha podido mandar? Pues mira, a ella le quiere, le cuida, le ama. Qué barbaridad, ¿cómo se pasará el tiempo ahí, eh? ¿Cómo se pasará el tiempo una cárcel tailandesa, ¿no? Porque a veces esto te lo paras a pensar, ¿no? Cuando ves algún tipo de películas, la cárcel, etcétera, ya te da como esa sensación, ¿no? De cuando estás encerrado, y hay mucha gente que se agobia muy rápido, ¿no? Cuando está encerrado, o que aguanta muy poco dentro de un sitio y tal. Claro, no me imagino esas personas también encerradas dentro de una cárcel, ¿no? Pero evidentemente si has hecho algo terrible, vamos, no te queda más remedio. Ama y le protege, por tanto cualquier cosa que además tenga un mensaje emocional o que vea que es pragmático, porque una abuela sabe cómo ayudarte de forma resolutiva, es decir, lo que te hace falta ahora y que dé resultado ahora. También es cierto que se le criticó muchísimo
por pedir unas espinilleras, ¿os acordáis? Unos tapones, unos guantes. Mira, todo lo que tenga para hacer boxeo. Todo lo que tenga que ver con que estoy aprovechando que la cárcel, insisto, tiene un fin punitivo, es obvio, pero también de reinserción, de resocialización. Yo creo que hacer un guante de boxeo, tapones, etcétera, no ha llegado. Allí en la cárcel de Suratani. Pues se criticó mucho y me pareció fatal la crítica. Quiero decir, cuanto más tengas tú ahí de reconstruir tu identidad, de reconstruirte a ti mismo. A ver, un momento. Sí, es que en verdad parece que los españoles tengamos más mentalidad tailandesa que los tailandeses ya. O sea, es alucinante. Este caso yo no sé si ha cambiado a la gente. Ya tienen mentalidad tailandesa. Es como... no queremos ni que se reinserte en la sociedad Daniel Sancho. Es que nos da igual. Es como está en Tailandia, que se pudra allí, que fallezca en esa cárcel, no sé qué. Es prácticamente como si tuviésemos una opinión o una mente tailandesa en vez de europea, ¿no? En vez de estar en España. O sea, los comentarios que se escuchan desde España sobre Daniel Sancho, sobre este tipo de cosas, parecen incluso más tailandeses, sinceramente, ¿eh? O sea, es que es alucinante. Es como si hubiese cambiado la mentalidad de las personas solo por ser quien es, por ser Daniel Sancho. ¿Algún libro que le haya podido regalar? Y ahora contamos la última hora que yo les regalaría por la Biblia, yo les regalaría Si esto es su nombre. Si esto es un nombre. Sí. Nos lo contamos también nosotros. Si esto es su nombre. ¿Y esa última hora, Educalle, que acabamos de conocer? Tenemos una última hora, conocemos todos quién es Nilson Domínguez, sobre todo tú, Teresa, ¿verdad? La presunta víctima también de Unarrieta. Bien, pues acabamos de conocer que se está...